exponer acerca de la anulabilidad del acto jurídico. Mi grupo está conformado por Ampuero Herrera Sebastián Mario, Serra Químico Diana, Cuentas Cotina Eduardo, Cuentas Zurita Pablo, Garay Salinas Elías y la que les habla, Garay Taboada Michelle. Bien, para comenzar con la exposición, voy a dar una pequeña introducción al tema. Tenemos entendido que el derecho trata de regular la conducta humana, las relaciones y también las experiencias dentro de una sociedad. Como fenómeno social, tiene el objetivo de ¿qué? De mantener el orden y lograr que los individuos vivan en paz respetando el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás. Pero también debemos saber que el derecho varía y es flexible con el pasar del tiempo conforme a la sociedad, porque se integra siempre a los diferentes cambios de la sociedad, ¿no? A los diferentes cambios que van pasando con el tiempo y con las experiencias vividas dentro de las culturas de las diferentes sociedades que existen en el mundo, tanto económicos, políticos o científicos que contribuyen a la vida diaria del ser humano. Y el derecho, en otras palabras, no se paraliza ni se queda inactivo, siempre va cambiando y rotando sus creencias y costumbres, ¿no? Por otro lado, debemos saber que el acto jurídico, como una de las instituciones que necesita un conocimiento apropiado como efecto de premoniciones permanentes en las que se está adentrada la realidad, por esta razón se consideró que el tema de estudio debería estar ligado con los resultados de algunos actos realizados sin cumplir con las condiciones de la ley que la ley pide. O bueno, con ese tipo de actos, ¿no? Con los tipos de filtros que la ley pide, tanto generales como específicos. Se refieren a los requisitos que se necesitan para que estos actos sean validados y eficaces jurídicamente, ya que de esta manera, para que no caigan en anulabilidad o nulidad conforme a la situación o el caso que se presente. Entonces, entendemos que en este trabajo monográfico trataremos de analizar algunas figuras que tengan algún tipo de conexión con la nulidad propia del acto, entre ellas están la ineficacia y la invalidez. Le doy paso a mi siguiente compañero. Profesor y compañeros presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con la exposición, hay algunos aspectos generales que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, citando al autor presente acá denominado de Diego, ¿qué nos dice específicamente? Que la anulabilidad es aquella imperfección dentro de un acto. Entonces, haciendo uso de un pensamiento crítico, ¿qué podemos entender de esto? Bueno, que simplemente que la anulabilidad no es eficaz propiamente dicha, sino que para que ésta tenga esa eficacia, se necesita de quién, de una persona que lo haga valer, o sea, que de alguna manera se siente perjudicado por este vicio dentro de este elemento esencial que tiene. De ello, hay algunos factores importantes que debemos resaltar. Hay varios, pero hay que resumirlos en 4, por ejemplo. Nos dice por la incapacidad relativa. La anulabilidad, hay cierta diferencia con nulidad. Como ya lo han mencionado, acá debe haber vicios dentro de los elementos esenciales. Entonces uno de ellos puede ser incapacidad relativa. Esto se dé un desarrollo eficaz, debe complementarse con otros artículos, como es el artículo 44, donde nos menciona una serie de gamas en la cual el sujeto es incapaz, como por ejemplo cuáles: ebrios habituales, pródigos, toxicómanos, etc., por un vicio resultante de error. Por ejemplo, en este vicio resultante de error, yo entiendo que puede haber un error en cuanto a lo acordado, como por ejemplo, se acordó que iba a donarme su casa en $100,000, pero ahí hay un cero de más y hay 1,000,000, y la otra persona no quiere hacerse cargo. Entonces, de alguna manera, hay un vicio ahí que se puede solicitar la anulabilidad del acto. Otro aspecto también que hay que tener en cuenta es por violencia o intimidación. Esto es la voluntad del ser humano, no puede ser apreciada en su totalidad, que es un factor importante para el desarrollo de un acto jurídico. Y un cuarto elemento que ahí nos dice cuando la ley lo declare anulable. En este aspecto sí podemos ver varios ejemplos que la ley nos dice que son anulables. Por ejemplo, el artículo 163, el artículo 166, el 205, el 210, que mayormente se desprenden de todos ellos. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, en este momento yo les hablaré sobre el derecho comparado. El derecho, primeramente tocamos el derecho romano, donde ellos denominaron nulo al acto del cual le faltaba un elemento esencial y anulable al acto que podía ser rescindido por causa que debía invocar el tercer interesado. En cambio, en el Código Civil francés nos menciona que en el Código Napoleónico se consideró a la nulidad como un medio de extinción de las obligaciones. Sin embargo, la doctrina francesa distinguió entre la nulidad absoluta o de orden público y la nulidad relativa o de interés privado, donde primeramente también nos habla el Código Civil argentino, donde nos dice que el sistema argentino se diferenciaba entre la nulidad manifiesta y la nulidad no manifiesta. La primera cuando la ley haya o no declarado nulo el acto, y la segunda cuando la ley le haya impuesto o no la pena de nulidad. En cambio, el Código Civil italiano, esta doctrina solo consideraba la nulidad y la anulabilidad.
En cambio, ahorita hablando de nuestro Código Civil peruano de 1984, ellos regulan en su artículo 219 las causales de nulidad. Nos dice que el acto jurídico es nulo solamente cuando falta la manifestación de voluntad de una de las partes, cuando su objeto es física o jurídicamente imposible, cuando la ley, cuando su fin es ilícito o cuando adolezca una simulación absoluta, o cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad, o cuando la ley no lo declara nulo, o para el último, cuando va en contra del orden público y las buenas costumbres. En cambio, su artículo 221 nos habla sobre las causales de anulabilidad. Nos dice que el acto jurídico es anulable solamente por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales del 1 al 8 en su artículo 44, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, o por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de terceros, o cuando la ley lo declare anulable. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Diferencias entre la eficacia e ineficacia. Se tiene entendido que la eficacia incluye aquella virtualidad que posee tanto el acto como el negocio jurídico para producir efectos que se atribuyen a cada uno de ellos. Bajo esa misma línea de pensamiento, podemos decir de una manera mucho más sencilla que la eficacia consiste en que un acto sea idóneo para que así se puedan producir, en base a esta, efectos reguladores. La eficacia del acto jurídico consiste en la aptitud de éste para producir los efectos, como ya dije anteriormente, pretendidos por el sujeto o los sujetos que lo realizan. Ahora bien, bajo este contexto, la ineficacia vendría a ser aquella negación de la eficiencia, es decir, la no producción de efectos de acto jurídico, siendo la incapacidad de éste producir sus efectos, ya bien sea porque ha sido mal constituido, o porque ciertas circunstancias exteriores a esta se lo impiden. Ahora bien, cabe la pena destacar que podemos encontrar a la ineficiencia en diferentes grados, de los cuales podemos señalar la ineficiencia total, la cual se da cuando el acto jurídico no produce ningún efecto para ninguno de los sujetos. La ineficiencia parcial, este se produce cuando el acto produce alguno de sus efectos o también cuando los produce solo para ciertas personas. Y la permanente se da cuando el acto no producirá sus efectos en adelante por ninguna razón. En cuanto a las diferencias entre nulidad y anulabilidad, tenemos, en primer lugar, las diferencias por su naturaleza. La nulidad es considerada un error irreparable. En cambio, la anulabilidad no tiene errores en su estructura o contenido, por lo cual es considerada un vicio menor. En las diferencias por causales tenemos que la nulidad busca proteger el interés público, en cambio la anulabilidad busca proteger el interés privado de la parte que posee la causal de anulabilidad. Asimismo, en las diferencias por titularidad, la nulidad puede ser declarada por cualquier persona que tenga legítimo interés. En cambio, la anulabilidad solamente puede ser declarada por la parte que tiene la causal de anulabilidad. Por otro lado, en cuanto a las diferencias de efectos, tenemos que la nulidad tiene esta característica retroactiva. En cambio, la anulabilidad surge efectos hasta que se declare su anulación y en caso se declare. En cuanto a las diferencias de validación, tenemos que la nulidad nunca va a ser validada. En cambio, la anulabilidad basta con una subsanación para que surjan efectos tranquilamente. En cuanto a las diferencias de prescripción, la nulidad prescribe a los 10 años. En cambio, la anulabilidad prescribe a los 2 años. En cuanto a las diferencias por sentencia, la nulidad basta con una sentencia declarativa, puesto que solamente se debe hallar la causal de nulidad. En cambio, la sentencia de anulabilidad debe ser constitutiva porque se requiere del interés de una de las partes. Por último, en cuanto a las diferencias de origen, la nulidad debe ser expresa o tácita. En cambio, la anulabilidad solamente puede ser expresa. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las semejanzas que hay entre la nulidad y la nulidad. Bueno, pues estas dos son presentadas con la validez negociable o ineficacia estructural, de las cuales pues se van a ver al momento de cuando se hace la celebración del negocio, que va a ser representado como una ineficacia originaria y que va a ser en el transcurso de que se presente un defecto de la estructura negocial que va a tener como ineficacia estructural y pues que ambas van a tener pues en su carácter legal, van a ser interpuestas por la ley.
Asimismo, pues entre las causales vemos que la nulidad por su parte pues hace la falta de manifestación de voluntad de un agente o cuando su sujeto físico o jurídicamente posible no esté ahí. Entonces la falta de una de estas va a requerir la nulidad de esta misma o la sanción que se recrea acerca de esto. Continuando con lo mismo, pues vemos que la nulidad, que es el tema particular, es que va a darse por un vicio resultante de un error, dolo y violencia, entre otras razones, de las cuales pues esta mismo también por su simulación de un acto puede perjudicar pues también por una parte de un tercero, y asimismo también cuando la ley lo declara anulable. En la siguiente también vamos a poder reiterar un poco más de este tema. Para hablar sobre la incapacidad relativa, vamos a ver que esta es la falta de aptitud para poder ejercer ciertos derechos, de los cuales vemos pues que son los mayores de 16 años y menores de 18 años. Esas personas, pues, si bien es cierto, a los 16 años aún pues está regulado ver el tema de su adaptación y su grado de madurez, pues aunque esas personas dependen de sus padres y no tienen todavía conocimiento exacto para poder ejercer sus derechos. Por un lado también vemos a las personas de retardos mentales. Esta va a ser atravesado con un daño que se va a atender en su estancamiento de su salud mental, y también a los que adolecen de ciertos deterioro mental. Esta se va a considerar como producto de una anomalía psíquica, de la cual va a generar que la actitud de la persona pues no se exprese de acuerdo a la voluntad propia que mantiene. Y vemos también a los pródigos, que esto va a ser utilizado más como el término de despilfarrador, donde va a ser cuya persona que pues obviamente va a tener su patrimonio, de las cuales va a derrochar o no va a ser responsable de ellas. Y vemos también a los que incurren en la mala gestión. Bueno, únicamente esto, como mismo lo dice, pues una mala gestión. Entonces va a ser la persona que no va a administrar correctamente su dinero y va a hacer que pierda en su totalidad o parcialmente lo que es su patrimonio. Vemos también que hay los ebrios habituales. En este contexto pues van a llamarles a las personas que caen en una adicción del alcohol, donde muchas veces son confundidos con los ebrios habituales ocasionales, de las cuales los ocasionales solamente son en situaciones ocasionales que pueden perder. En cambio los habituales, estas van a hacer que la persona pues pueda llegar a notarse notoriamente lo que le pasa, y esta puede darse que puede hacer que su familia pierda muchas cosas de las que tienen. Y vemos a los toxicómanos también. Esas personas van a desarrollar una dependencia mayor por los fármacos, donde va a tener un deterioro en su salud mental, donde no van a estar aptos para poder seguir administrando a su familia o apoyándoles en este caso. Bueno, para hablar sobre los vicios de voluntad, tenemos que ver que esta va a ser la naturaleza del acto jurídico mismo, y que va a ser pues de la manifestación de voluntad, donde la cual pues si llegara a faltar alguno de estos que ya puse aquí, que son la libertad, el discernimiento y la intención, pues esta va a carecer de ella, ¿no? Vemos que dentro de estas está el error, y que el error va a ser más que nada una representación de la falsa realidad, que en esta pues obviamente la persona va a caer quizás en una ignorancia en la primera parte, ¿no? Y por otra parte también vemos que esta va a ser considerada como tal cuando no se manifieste correctamente pues y tenga conocimiento de una realidad diferente, y a consecuencia de eso pues se declara una voluntad con erroneidad. Y la segunda va a ser esta también cuando pues la declaración de un desacuerdo entre la voluntad y la manifestación pues se llega a dar entre esta y va a causar la misma situación. Y por otra parte vemos el dolo. El dolo va a ser no más que una similitud entre el error, y que debidamente ambas van a presentar la falsedad de la realidad. Y una diferencia en particular que tiene es que una va a diferenciarse porque es más espontánea, y que la otra pues va a mantener algunas maniobras de personas ajenas. Pues el dolo básicamente se va a interpretar como una inducción al error. Y por ejemplo, esto podemos decir que el dolo, que es conocido también como un fraude, pues va a ser por ejemplo cuando la parte defraudada accione con el defraudado, mientras que la otra, pues quien está defraudando, no esté presente. Por ejemplo, cuando Juan está queriendo defraudar a alguien, pero en este caso Lucio no se presenta. Entonces cabe señalar que en este dolo pues se puede presentar que si bien una persona está haciendo esto y la otra persona es un tercero de la cual no se está presentando, pues se puede dar precisamente este fraude, ¿no? Por así decirlo. Esto es todo por la exposición que tenemos con mis compañeros. Queremos darles gracias por la atención brindada y espero que haya sido de su agrado.